Bienvenidos a Curiosidades de la Biblia. Hoy les vengo a traer la evidencia bíblica de cuál es el secreto para recibir el bautismo del Espíritu Santo, a pesar de que muchos cristianos, pastores, curas y rabinos llevan años congregándose y todavía no han recibido el bautismo. Aunque no crean, la respuesta es más simple de lo que parece. Y el secreto es creer, solo y únicamente creer en Jesús. La evidencia bíblica nos enseña que es el mismo Jesús quien bautiza en Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo en Mateo capítulo 3 versículo 11: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista le dice a Jesús: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Como podemos ver, es el mismo Jesús quien bautiza en Espíritu Santo y fuego. A pesar de que muchos creyentes llevan tiempo ya yendo y congregándose en las iglesias, todavía no han tenido esa experiencia con Dios. Aunque creamos firmemente en Dios, Él no se va a manifestar en nosotros si no creemos y aceptamos a Jesús. Creer en Jesús también implica amarlo y obedecer sus mandamientos. Juan capítulo 14 versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El bautismo del Espíritu Santo ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento, no es que figura solo en el Nuevo Testamento, era algo que Dios había prometido a su pueblo. Joel capítulo 2 versículo 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Nosotros debemos poner plenamente nuestra confianza en Jesús, creer en Él, en su palabra, en su sacrificio, en que fue resucitado de los muertos y más temprano que tarde recibirás el bautismo del Espíritu Santo. En los Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar las buenas nuevas a todas las naciones, nos encontramos con la evidencia que Jesús es la llave a ser bautizado en Espíritu Santo y fuego. Cuando Pedro fue llevado a predicarle a Cornelio, el primer gentil en convertirse, dice: Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Como podemos ver, Cornelio creyó en todas las cosas que Pedro le había dicho de Jesús, y fue a causa de esto que recibió el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 19 también vemos que cuando Pablo viaja a Efeso les pregunta: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? En el versículo 4 en adelante dice: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Como pueden ver, todas las evidencias bíblicas nos enseñan que debemos creer en Jesús al 100% para poder ser bautizado en Espíritu Santo. Si algún pastor te dice que debemos ser obediente, orar más, ayunar, congregarte o predicar más, no lo creas. El bautismo del Espíritu Santo es un regalo de Dios, es el nuevo nacimiento del creyente que no se obtiene por obras humanas sino por la fe en Jesús. Si quieres recibir el bautismo, entonces no estás teniendo demasiada fe en Jesús.
Jesús es la llave, es esa puerta, el pan de vida, el agua viva, la vida eterna. Jesús es Dios, y debemos poner toda pero absolutamente toda nuestra fe en Él.